tremendo partidazo el de hoy. Everton City 3-3. Doblete de Doku, doblete de Barry y uno que otros jugadores cual hicieron este tremendo espectáculo lleno de goles y una Premier que todavía queda por resolver, pero con un City que perdió y que le da una ventaja de 5 puntos al Arsenal. Empezamos con el análisis. Bueno, vamos a seguir con el análisis. Esta media intro, media raro, siempre empiezo con un bienvenido a un nuevo video, pero voy a intentar cambiar la intro y decir un poco lo que sucedió ahí, ¿no? Como esto. Entonces, como siempre decir, si me estás viendo por Kick o por YouTube, porque esta parte la subo como video y estoy haciendo directo al momento, decir que te suscribas a mi canal de YouTube, que me dejes tu like, o como carajo le queda decir, como coño se diga, bueno. Vamos a ir con el análisis, decir siempre que lo divido en tres partes, algo que yo creo que ya se ha notado en varios de mis videos y lo has visto. Primero obviamente hablo un poco de la previa, cómo venía el City, de qué partidos había venido de ganar el City, no cómo venía de ganar el City, y luego de eso nos vamos al análisis y después del análisis el uno por uno. Entonces vamos un poco con la previa. El City venía de ganarle al Southampton de local, venía de haberle ganado al Burnley de visitante, venía también de haberle ganado el Arsenal de local 2-1 y de haberle metido 3 al Chelsea en el Stamford Bridge. La verdad es que el City venía con 4 partidos o 4 victorias consecutivas, si te digo incluso más, porque le había ganado al Liverpool antes del Chelsea, al Arsenal. También creo que este del Arsenal fue por la Copa de la Liga, si no ando mal, pero bueno. Y al Liverpool le había de ganar 4-0 por la FA Cup. La verdad es que venía con una seguidilla de partidos, exactamente 6 partidos ganando, ¿no? 6 partidos invictos, 6 partidos con victorias seguidas, consecutivas. Y esta victoria o este partido contra el Everton era clave. ¿Qué pasa? El Everton es un equipo muy difícil de ganar. Uy, acá está mi teléfono, pero bueno. El Everton es un equipo muy difícil de ganar porque las estadísticas del Everton dice que creo que solo ha recibido 45, 44 goles, ponele, pero solo ha hecho 45, 44 goles. O sea, el Everton es un equipo, literalmente, un equipo muy equilibrado. Ha recibido 44 goles, o sea, le han marcado 44 goles, pero ha hecho 44 goles. O sea, es un equipo equilibrado, un equipo con no tanto ataque, pero con una muy buena defensa. Un equipo que sabe aguantar los partidos, sabe meter físico. Es un equipo muy duro, muy rústico y obviamente rival muy complicado para el City. Este partido iba a ser un rival muy complicado para el City. Pero bueno, City venía a este partido, venía a la cancha del Everton, de los Toffees, y obviamente venía con la intención de ganar y de poder llevar su séptima victoria consecutiva y así mantener la diferencia de 3 puntos contra el Arsenal con un partido todavía en disputa, un partido que todavía debe el Manchester City. Pero bueno, hoy el City empató, eso lo dejó a 5 puntos del Arsenal. Obviamente le falta un partido, si lo gana queda a 2. No, bueno, no queda a 2. Sí, queda a 2 a 2 puntos del Arsenal. Matemáticamente al Arsenal que le faltan 3 partidos, que si no ando mal es el West Ham, el Burnley y no me acuerdo qué otro rival le queda a este Arsenal por parte de la Premier. Es el West Ham, el Burnley y el Palace. Son los dos equipos que, o bueno, 3 equipos que le faltan al Arsenal por Premier para poder finalizar, digamos, hasta cierta parte su parte de la temporada. Y al City obviamente le faltan 4. Los 3 que debe todavía, o los que le faltan de las próximas fechas, y uno que no ha jugado contra el Crystal Palace. Pero bueno, eso se verá para entonces. Hoy el City empató y eso le aliviana mucho al Arsenal. Le aliviana mucho al Arsenal esta diferencia de 5 puntos por el momento. Es una diferencia que creo que lo deja un poco tranquilo para el partido de mañana, que es por Champions. Pero eso es otra sección, esa es otra huevona, esa es otra wea. Huevonazo, amigo. Eso ya mañana lo veo. Ya mañana hago el análisis de eso. Pero bueno, vamos con el análisis del partido en bomba, en caliente. Bueno, en caliente es decir,
pero bueno, fue hace rato. Bueno, ¿cómo empieza el partido? La verdad es que en los primeros 10 minutos del partido por parte del Manchester City estaban siendo muy bien, estaba teniendo la tenencia, estaba teniendo el control de la pelota, estaba teniendo posiciones muy largas fuera del área del Everton, pero sin poder entrar, sin poder meter un muy buen pase filtrado. Tuvo uno que otro remate, pero más que nada fuera del área. Sus primeros 10 minutos fueron muy tranquilos, con un City obviamente que iba mucho iba a ganar el partido, porque algo que no sé si se habrán dado cuenta en el partido, y es que el City mandaba a casi todos los defensas al ataque, un Nico Reilly metiéndose como un barra enganche más o menos, dejándole a Doku la banda y él metiéndose debajo de Doku, o sea, Doku por la banda y él ingresando acá siempre para que Doku le meta el pase y Mateus Nunes casi igual por la parte o la parte de Semenyo, a veces hablo como costarricense, la parte, bueno, por la parte de Semenyo, eso hacían los laterales, en vez de pasar por arriba de los extremos, se adentraban, ¿no? Iban por adentro. Y por parte de Geji subía y eso dejaba solo al Kusanov, al Ubeco, uno contra el 9 del Everton, que era Beto. Pero obviamente Kusanov es un central muy rápido, uno de los centrales yo creo que más rápidos, incluso en el partido contra el Real Madrid por Champions que se jugó esta temporada, contra cuando le tocó marcar a Vinicius, se vio que le hacía mucha carrera a Vinicius. O sea, Kusanov es demasiado rápido. Entonces, hasta cierto punto le favorecía, porque Beto, el delantero del Everton, no es un delantero rápido. Entonces, le favorecía mucho el uno contra uno si se daba esa opción. Pero bueno, esos fueron los 10 minutos del City, con un Cherki que todavía no estaba en sintonía, con un Bernardo Silva que todavía no generaba mucho peligro, con pases largos, con tenencias largas, con posesiones largas, con moviendo la pelota de un lado al otro, pero sin poder ingresar al área del Everton. Pero del minuto 10 al minuto 21, si lo quieres poner, fue otra cosa. El City hizo algo, dio un clic y de esos 11 minutos puso al Everton en su área, literalmente. Cada vez que el City ingresaba, más que nada por la parte de Doku, que para mí hoy Doku, más que los dos goles, para mí fue el mejor delantero y atacante del City. Por la parte de Doku, cada vez que quería gambetear, lo lograba. Cada vez que metía un pase a Nico Reilly era peligroso. Cada vez que Cherki entraba adentro y remataba también. Hubo una de Cherki que termina rematando y la termina atajando Pickford. En esos 10 minutos tuvo chances, tuvo jugadas peligrosas el City. Sin ser una jugada clara, la más clara para mí en esos 10 minutos fue más que nada la de Cherki. Pero sí tuvo jugadas peligrosas. Jugadas que si no hubieran sido por la cantidad de jugadores que se ubicaban en el área chica, y que tenían que ser jugadas rápidas, jugadas de 2, 3 toques o definirla de primera, podía haber acabado el primer gol. La verdad es que esos 11 minutos de gracia del City podían haber marcado el primer gol. Pero después de esos 11 minutos, al minuto 22, cae el primer ataque de profundidad del Everton, que viene a través de un error del City un poco en la posición de la pelota en la parte defensiva, que la termina perdiendo y la termina recuperando el Everton. El Everton que la recupera literalmente fuera del área del City. El Everton que mete, o el jugador del Everton, creo que Beto mete un pase a su compañero y él define con zurda de primera y la terminan mandando el córner a través de una barrida. Luego de eso, por esos 10 minutos del 22 al 36, ponele, el Everton pudo tener la posición, pudo respirar de la presión del City esos fácil 15 minutos, 11, 12 minutos, obviamente sin generar peligro ni mucho menos. La verdad es que durante esos minutos, esos laps, ese momento, ese periodo de tiempo, aunque el Everton tenía la posesión, la tenencia de la pelota más que el City, la verdad, no generó peligro, pero le sirvió para poder respirar de la presión del City, de que lo tenían encerrado en su arco. Pero bueno, además de esa del 22, la única hasta cierto punto fue, yo creo que la más clara del partido, que fue en esa parte que el Everton tenía el dominio hasta cierto punto, no de la pelota, no del partido. Yo creo que el City había sido el más dominante del partido desde este momento, pero al 32 viene una jugada muy clara del Everton, para mí la más clara del primer tiempo. Bueno, no,
sería, bueno, sí, la más clara, porque el gol de Doku es un golazo, es un golazo que no es claro, o sea, se le inventa Doku. Si hablamos de una jugada colectiva, de un contraataque, yo creo que esta fue la más clara, porque al minuto 32, a través de un pase excelente, donde se termina desmarcando el jugador del Everton y queda un 3 contra 2, si no ando mal, favor el número de jugadores de ataque al Everton, termina recibiendo el pase por la banda, el jugador del Everton que desborda por la banda, que corre, que conduce, los jugadores, creo que eran 3 del City y eran 4 del Everton, pero el jugador del Everton que llega casi al área chica por el lado de la banda, mete el centro a ras, un centro recto, en vez de meter el centro para atrás, porque los jugadores del City, al tener que apresurarse y a cerrar el centro, dejan literalmente todo el espacio atrás abierto, y habían dos jugadores del Everton, pero el jugador del Everton, en vez de meter el pase para atrás, decide meter el centro. Donnarumma, que la termina raspando, y eso le complica la definición a Beto, que la termina agarrando detrás de él. Entonces ve que la pelota queda detrás de él, se voltea, hace la pirueta, el giro, y termina rematando y la termina mandando Kusanov al córner. La verdad es que para mí el pase era para atrás, pero la verdad es que la respuesta de Donnarumma al centro hizo que Beto no pudiera hallar cómodo y que la pelota le quedaba muy atrás. Pero bueno, después de ese minuto de tensión para el City, del 36, ponele, que es cuando ya el Everton pierde otra vez el control de la pelota, la tenencia de ella, el City vuelve a hacer lo mismo. El City vuelve a tener la posición y empieza a ser peligroso. Y a través de eso que cae el gol de Doku al 43. Literalmente después de la recuperación del 36, del minuto 36 hasta el final del primer tiempo, el City tuvo la tenencia y volvió a ser peligroso, pero al 43 cae el gol de Doku. ¿Cómo viene el gol de Doku? Viene a través, si no ando mal, de un contraataque del City, que termina rebotando en varios jugadores, o termina cayendo la pelota en varios jugadores del City y no se termina finalizando bien la jugada, o la termina reciclando Bernardo Silva, que mete un pase bombeado excelente a Cherki que la baja, si no ando mal, de pecho. Cherki, que ahí está, que se espera, que gambetea con el cuerpo y ve que Doku le hace ¿cómo decirlo? Doku se centraliza como si fuera un central un poco afuera, un 5 un poco más afuera del área. Le da la opción de pase a Cherki, porque Doku literalmente se centraliza casi como 9. Le da el pase a Doku, Cherki le da el pase a Doku, un pase sencillo, sin muchas complicaciones. Y Doku, que la abre un poco más y termina definiendo con una zurda y clavándosela al ángulo a Pickford. Bárbaro, termina siendo el primer gol del partido al 43 a través de un golazo de Doku, amigo. Es que fue un golazo, porque literalmente recibe la pelota, la mueve un poco, la abre un poco, ¿no? El balón, y termina metiendo un golazo al ángulo, con la zurda más que nada, él siendo derecho, la termina clavando al ángulo. Y al 43, a través de una jugada del City, de haber reciclado una jugada y también de generarlo a través de pases, termina clavando obviamente al 43 el primer gol del partido. Obviamente también hay un poco de responsabilidad, o no de responsabilidad, sino de maravilla de una jugada bárbara de Doku, porque cuando la tenía en esa parte del City, la verdad es que ningún jugador del City se atrevía a disparar la pelota. Querían juntar pases y meter ese pase filtrado que lastima al Everton. Pero Doku dijo: dámela a mi Cherki, pica, pica, pa, te la clava en el ángulo. Golazo de Doku. Y hasta ese momento, el 43, la verdad es que Doku había sido el mejor atacante del City, había sido el que más peligro había generado, el que a través de la banda, cada vez que se gambeteaba o le hacía recortes al lateral del Everton, lo pasaba. La verdad es que Doku estaba siendo el mejor del partido, yo creo que sin ninguna duda. Entonces termina el primer tiempo. Yo creo que un primer tiempo justo. El gol del City para mí es justo en el primer tiempo, porque tuvo, no sé si más chances de gol que el Everton. No digo que el Everton tuvo más chances de gol que el City, pero yo creo que el Everton tuvo la más clara del partido, porque la de Doku no es clara, es un golazo, así, o sea, para que me entiendan. ¿Por qué? Porque literalmente le queda atrás a Beto, y Beto, que también en vez de pasársela a su compañero, termina definiendo y la termina sacando, creo que Kusanov también. La manda al córner. Yo creo que esa fue la más clara del partido,
porque la de Doku es un golazo, pero yo creo que si hablamos de los 45 minutos, el dominio del City en esos 45 minutos fue muy superior a la del Everton. Hubo, si hablamos, ponerle 20 minutos del partido, 25 minutos del partido, donde el City puso en su arco al Everton, donde el City entraba y le hacía daño. Entonces empieza el segundo tiempo. La verdad es que yo creo que eso es mucho más. Y en el segundo tiempo parecía lo mismo. Hasta que entra Barry al 64. Cambian a Beto, el delantero, y meten a Barry al 64. Pero del 46 o 45, ponele, al 64, o mejor dicho, al 68, que es cuando ocurre el gol del Everton, no está haciendo mucho más. Está haciendo muy idéntico. Es verdad que se había un poco igualado. El City no es que había mantenido en esa parte del segundo tiempo al Everton en su arco. Estaba un poco el Everton más salido, un poco más afuera, un poco más intentando recuperar, pero sin adelantarse tanto para no quedar, digamos, descompensados o un jugador fuera de su área y que se termine generando un hueco, con un City teniendo mala posición, ¿no? Y con un City jugando un poco más a proteger un poco el resultado del gol, ¿no? A protegerlo a través de la tenencia, a través de mover la pelota y obviamente buscando la oportunidad de marcar el segundo, pero ya no se vio ese City tan agresivo como en la primera parte. Quería mantener un poco el control, quería que el partido se apagara, quería que si daba el chance para meter el segundo se metía, porque eso parecía el partido que o el City metía el segundo o se terminaba 1-0. Pero ocurre un error de la defensa del City, un error de Marc Guehi, que termina recibiendo la pelota a través de un mal pase de un jugador del Everton que quería armar un contraataque, quiere meter un pase filtrado. No mucho más. Guehi que la agarra, la controla, porque es algo que se vio cuando marca el gol Barry, que le terminan cobrando offside, porque cuando mete el pase el jugador del Everton, es verdad que Barry estaba en offside, pero era una jugada nueva la acción de Guehi. ¿Por qué? Porque Guehi tiene el control de la pelota y la intención de Guehi es darle el balón a Donnarumma. Guehi en ningún momento, no, digamos, se sintió presionado o se sintió asfixiado para no tomar una decisión. En todo el momento Guehi tuvo las chances de hacer lo que quería, pero termina dando un muy mal pase a Donnarumma, un pase muy flojito, y un Barry que estaba ahí, estaba presionando, termina recuperando la pelota y le termina definiendo debajo del arco a Donnarumma. Y en ese momento el partido se ponía 1-1. Y del 68 hasta el final del partido, hasta el 96, porque creo que ganaron 6 minutos, fue un ida y vuelta total. Fue un ida y vuelta, fue con un Everton que se creció demasiado, que metió 3 goles en ese crecimiento que tuvo. Un City que descuenta el partido con un gol de Haaland y que crece el City, y que durante ese minuto que mete el gol Haaland, que fue al 83, hasta el final del partido el City buscó el tercero y encontró el tercero. Pero bueno, vamos a ir por partes. Luego termina cayendo al 73, o sea, no mucho tiempo después, 5 minutos después del gol de Barry, termina cayendo el segundo gol de O'Brien por parte de un córner, de un centro, de un córner ejecutado por Gardner. Un centro un tiro o un córner que la verdad marcó muy mal el City, porque ejecuta Gardner el córner, mete el córner y le termina llegando a Branner, que simplemente tuvo que saltar y ¡pac! Meter el frontalazo. Donnarumma se quejaba de falta. La verdad es que no hubo ninguna falta en esa jugada, y la verdad fue muy verde el City en esa marca de esa pelota parada, porque fue muy fácil para el jugador O'Brien meter el gol. Literalmente solo tuvo que saltar y acomodar la cabeza sin mucha dificultad. La verdad es que se complicó y mucho el City. No marcó bien el City en ese corner. Y yo creo que en ese momento, al 73, ya al 68 el City había sentido un golpe. Pero al 73 recibe el knockout. Porque del 73 al 81 el Everton hizo lo que quiso. Tuvo una jugada que tapa Donnarumma. Creo que tuvo como 2 atajadas de Donnarumma por parte de Mbaye, el jugador el número 10 del Everton. O sea, hoy Mbaye hizo una locura de cosas.
o sea, en Valle recuperaron la pelota. Todas las jugadas que generó en Valle o fueron recuperaciones de él o un pase que le dieron, pero desde inicio, desde el mediocampo, que él armó el contraataque. Bárbaro en Valle, pero que todas las terminó definiendo muy mal, o al cuerpo de Donnarumma, o muy cerca de Donnarumma, sin poderle complicarle la tajada a Donnarumma. La verdad es que desde ese momento hasta que cae el tercer gol del Everton, en Valle hizo líos, hizo lo que quiso, la verdad. Entonces, después de varias jugadas de Mbappé, que la verdad generó y se las creó él solo, porque él condució solo, él generó al 71, al 64, no sé cuántas jugadas generó, creo que pateó como 3 veces al arco, se hizo un destrozo al City en su forma defensiva, en su forma que retrocedía mal el City. Pero bueno, termina cayendo el gol al 88, otro gol de Barry, que ¿cómo se genera este gol? Aquí es una dormida total del City, una novatada total del City, el gol el tercer gol del Everton, porque todo se genera de un córner que se cobra desde el área del Everton, el jugador del Everton que saca el córner para el área del City, jugador que se había desmarcado muy bien, que corre, que conduce, termina llegando al área chica con casi con ninguna marca y mete un paso, un medio puntazo a Barry, que Barry solo la empuja. Mete un pase en diagonal a Barry, un pase sería, si no ando mal, en vertical a Barry, que mete el zapatazo, simplemente la toca para meter el tercer gol. Se durmió mucho el City en el tercer gol. El tercer gol para que le marcó el Everton al City, la verdad es que fue un gol donde el City se durmió total. Y en ese momento parecía que el City no respondía de tantas jugadas claras que generó el Everton y de tantos goles que le anotó, que hasta el 81 iba 3-1 con chances de que el Everton hubiera marcado el cuarto. Cae el gol de Haaland. ¿Cómo viene el gol de Haaland? Viene justamente de cobrar el saque inicial por el gol que le hicieron, que se inicia o se saca desde el centro, ¿no? Y a través de ese saque y de uno que otros toques que se hicieron en esa parte, le termina cayendo a Kovacic, que mete un pase fenomenal a Haaland, pero bárbaro. Kovacic en el pase encuentra el callejón para meter ese pase recto, ese pase que lastima, y Haaland que la recibe, Haaland que va y que la pica Haaland al 83 y mete tremendo golazo Haaland al 83. Y hasta ese momento el partido se puso intenso, 3-2. El City, que parecía que no respondía, mete un gol de la nada, mete un gol con una asistencia bárbara de Kovacic, un Haaland que la pica de forma espectacular, y el City se volvió a poner en partido. Y después de ahí hasta el 97, literalmente hasta el último minuto. ¿Por qué lo dejó hasta el 97 el árbitro? Porque da o indica de que va a dar más tiempo por el cambio que hizo Everton en el agregado, en el extra. Cada vez que tú haces un cambio en el tiempo extra, por lo común se agrega un minuto más, aunque el cambio haya solo durado 30 segundos o 20 segundos, se da un minuto más, y eso hace el árbitro, da esta señal diciendo que va a dar un minuto más por los cambios. Entonces, a través de una jugada que le termina cayendo a Doku, que simplemente hace lo mismo que en el segundo gol, un gol muy idéntico, literal, por la definición y el cómo lo ejecuta, recibe, abre y mete un derechazo, termina clavándolo otra vez al ángulo Doku y termina empatando el partido. Mamma mía, Doku con un doblete espectacular, con 2 goles literalmente idénticos, pero que le terminan dando la salvación, o por lo menos este punto al City. No sabemos si este partido maravilloso de Doku será un partido recordado para los Citizens, será un partido que tú dices, sin este Doku no hubiéramos ganado la Premier. No se sabrá hasta dentro de unos días. Pero bueno, así termina el partido, con un City empatándolo al último minuto, con un City que sufrió demasiado, un City que recibió una bofetada del Everton, un Everton que en 10 minutos le dio vuelta, literalmente en 20 minutos, mejor dicho, le dio vuelta
partido, 15, 20 minutos, hizo otra cosa de lo que, no, de lo que estaba haciendo, se convirtió en otro equipo. Un Barry que entra en el segundo tiempo por cambio de Beto, un Barry que mete un doblete, un Doku que estuvo fenomenal, un Doku que fue el mejor para mí de la cancha, que fue el que más daño le hizo al Everton, un Doku que metió 2 golazos, un Haaland que respondió y que metió el gol necesario, porque sin ese gol de Haaland, te lo digo yo, y de ese pase de Kovacic, el partido fácilmente hubiera terminado 3-1 porque el City estaba muerto. Ese gol de Haaland le dio adrenalina al City para poder empatar el partido. Y así termina el partido 3-3, un alto partido que se vio hoy. Y bueno, vamos el 1 con el 1, el 1 con 1, el 1 contra 1, como le quieran decir. ¿Cómo sería la forma correcta? La verdad, no lo sé. Pero vamos allá. Primero empezamos con los Toffees, con el Everton y luego terminamos con el City, ¿no? Por parte del arquero Pickford, yo creo que Pickford en los 2 goles no tuvo culpa. Bueno, no 2 goles, los 2 goles de Doku exactamente no tuvo culpa. Fueron 2 goles de Doku que las clavó el ángulo. El gol de Haaland se la pica. La verdad es que en los 3 goles Pickford no tuvo ninguna culpa para mí. Estuvo bien Pickford en las que se le necesitó, respondió bien Pickford. Y en la línea de 4 estuvo Makelenko, Kane, Tropkowski y Brain. Brain que metió el gol, Tropkowski que estuvo más o menos. Y la verdad es que en la defensa, si te soy sincero, aunque parece joda, yo creo que la defensa del City en total, o no en total, pero individualmente fue un poco más débil que la del Everton, si te soy sincero, porque si hablamos de los goles, fueron 2 golazos de Doku fuera del área, o sea, no fueron goles donde se haya equivocado la defensa. Y el gol de Haaland es a través de un pase fenomenal de Kusanov, iba a decir, no es Kusanov, se me fue, de Kovacic y de un Haaland que se desmarca muy bien. Haaland que le gana a todos. La verdad es que yo creo que la defensa no tuvo un mal partido. Simplemente se enfrentó a un Doku que hizo lo que quiso. En el doble 5, Gardner y Irwung, la verdad es que yo creo que estuvo bien. En el mediocampo va al ataque Ndaye, que creo que tuvo sus momentos, esos momentos donde el Everton fue más. Ndaye tuvo 3 oportunidades fácilmente para marcar el 4º gol. Drupsy Hall, que estuvo bien también, y Roji, que también estuvo bien. Yo creo que en la delantera, más que nada, en esos 10 minutos o 15, 20 minutos del Everton, donde hizo lo que quiso, la delantera respondió muy bien. Beto, que la verdad no se le puede culpar mucho. Es verdad que sale de cambio y justamente pasa lo que pasó. Que todo inicia desde un error de Guehi. No es que Barry, el delantero que entra en el segundo tiempo por Beto, haya generado el error de Guehi. Es un error de Guehi. Simplemente pasó así. Yo creo que Beto estuvo bien. Esa jugada que casi termina en gol por parte de Beto en el minuto 32, que dije que la termina... le termina quedando muy atrás por una muy buena mano de Donnarumma que mete para desviar el pase que metieron, el centro que metieron al ras del suelo. Pero bueno, yo creo que estuvo bien Beto. En el arco, por parte del Manchester City, estuvo Donnarumma. A ver, en los 3 goles no creo que haya tenido culpa porque el primer gol es de un error de Guehi. La deja muerta y Barry que aprovecha y termina marcándole debajo del arco. El segundo gol es un error más de la marca del City porque se duerme la marca del City. Se alza solo el O'Brien y termina definiéndole debajo también del arco. Y el tercer gol, que fue un golazo por parte de la jugada individual del jugador del Everton que mete la asistencia a Barry, que fue justamente Roji, que fue justamente él. Sí, fue él. Que le mete una asistencia bárbara porque le mete como que un medio 3 dedos barra puntazo entre 2 jugadores, creo que entre Kusanov y Guehi justamente, y le termina cayendo a Barry que tac, le pega así de primera. Yo creo que Donnarumma tampoco tuvo para mí responsabilidad en los 3 goles, porque las que tuvo, que fueron las de Ndaye, que pudo haber marcado el 4º, Donnarumma atajó muy bien. Fue muy importante Donnarumma en eso. En la línea de 4, Mateus Nunes estuvo bien. A ver, tuvo uno que otro error también. Mateus Nunes. Kusanov, que
yo creo que fue el mejor de la defensa, si te soy sincero. Margehi, que creo que fue el peor por el error que tuvo. La verdad es que ese error lo mató mucho. Y Nico Reilly, que estuvo ahí, no durante el primer tiempo creo que tuvo más importancia en el ataque que en el segundo. Pero estuvo muy bien Nico Reilly. En el doble 5 Nico González. No jugó Rodri por lesión, pero Nico González estuvo bien. Cada vez que a veces el Everton quería atacar o recuperar la pelota, y obviamente teniendo casi la mayoría de los jugadores del City en el área del Everton, lo que hacía Nico González era hacer pequeñas faltas en esa parte del campo para evitar el contraataque. Bernardo Silva, que yo creo que tuvo un mejor segundo tiempo que un primero. Es verdad que el gol o el primer gol viene de un pase de Bernardo Silva al Cherki, pero yo creo que el segundo tiempo de Bernardo Silva fue mejor que el primero. En el ataque yo creo que Semenyo, Cherki, Doku fue el mejor en el ataque, ya contando Haaland. Para mí Doku se lleva el MVP del partido, siéndote sincero. Cherki, que estuvo bien en la asistencia, aunque tampoco es que haya sido una asistencia bárbara. Te digo, fue un golazo de Doku. O sea, es que no le puedo dar mucha, digamos, calificación a los otros jugadores que estuvieron digamos, conectados al gol de Goku, que estuvieron involucrados, porque no es que hayan metido un pase o algo bárbaro, hayan hecho algo bárbaro, porque es algo que se inventa Goku solo. Pero yo creo que Cherki también tuvo un mejor segundo tiempo que un primero. O bueno, estuvo ahí entre el lapsus, yo creo que del primer tiempo y del segundo tiempo. Semen, yo creo que fue un poco el más flojo de todos para mí. Y luego estuvo Haaland, que Haaland, la que tuvo, la metió. Literalmente tuvo una y la metió. Y Haaland, que digamos que fue el salvador para que se terminara el empate. Que el salvador fue Doku, pero el gol de Haaland fue muy clave. Fue muy clave. Entonces, espero que les haya gustado este análisis en bomba, en caliente. Y no mucho más. No mucho más. Dejen su like, suscríbanse. Y bueno, mañana se vienen los análisis de los partidos por Champions. Pero bueno, chao, 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 chao.